Vamos a estar con oídos atentos, corazón abierto, para recibir la enseñanza del Señor que nos nutre. Dios bendiga a mi hermano Daniel Lagunas, ha estado un poco quebrantado, pero ahora ya el Señor lo tiene fortalecido. Yo le digo, hermano, yo sé cuando usted está bien paradito, le digo, se le echa de ver, está bien vivito, bien activo. Le digo, cuando está decaído es que las cosas no están muy bien, pero gracias a Dios que Dios le está extendiendo la vida, amén, para alegría de todos los que lo amamos. El Señor le enseña a uno a amarse. Somos hermanos en Cristo y nos aprendemos a amar. Dios bendiga a mi tocayo también, que lo puedo ver. Lo fui a visitar allá a su casa y lo pude encontrar ya muy fortalecido. Le digo, usted está ahora más fortalecido que yo, pero gracias a Dios. Juan Estela, bienvenida. Aguilera también vino, ¿verdad? Aguilera, ya viste a Gerardo, ya lo saludaste, ¿verdad? Porque dice el hermano Gerardo, ¿dónde está Aguilera? Le digo, de vacaciones, le digo. Pero no te preocupes, le digo que él toma bastantes vacaciones, pero siempre viene. Ya le dijiste feliz cumpleaños a Gerardo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos la gran bendición de estar estudiando este libro Levítico. Libro Levítico. Ya está anunciado el servicio misionero para el viernes, pero la hermana Carrillo no había escuchado. Pero lo volvemos a repetir. El viernes hay reunión misionera. Entonces les decía, mis amados, que estamos estudiando Levítico. Algunos hermanos le dicen Levíticos, pero la realidad es que en español es Levítico y en inglés sí es Levíticos, ¿verdad? Entonces algunos lo pronuncian como Spanglish, Levíticos, pero es Levítico. Es un libro que significa la ley de los sacerdotes. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que los secretos que están escondidos en el Antiguo Testamento son para que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, los experimentemos. Y debido a que descuidadamente se ha estudiado la Biblia, y no es culpa de los maestros que fueron antes que nosotros, sino el enemigo, dice Pablo, que ha cegado el entendimiento. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento aún de muchos cristianos. Y muchos cristianos, aunque les gusta oír mensajes y les gusta leer la Biblia, a veces no tienen una buena dirección. O sea que no hay personas que los puedan dirigir en una manera humilde y a la vez con revelación de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia la puede uno escuchar y la puede leer y no recibir revelación de Dios. Entonces tenemos una gran responsabilidad los siervos, porque depende qué es lo que nos mueve a nosotros para pastorear, lo que va a definir qué le damos a las ovejitas del Señor. Entonces el hermano Carrillo tiene esa carga, yo la llevo muy profundamente, que yo no quiero enseñar cualquier cosa, ni tampoco quiero enseñar mis opiniones, ni tampoco quiero enseñar lo que yo entiendo, sino lo que el Espíritu Santo dice. Y el Espíritu tiene una manera de hacerlo, o sea que el Espíritu tiene reglas de cómo presentar la palabra, o sea, tiene patrón. El Espíritu Santo usa los contextos de la Biblia para revelar. Antiguamente, pues Dios le hablaba a los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, a Moisés le hablaba cara a cara. A Moisés, mire cómo le decía, habló Jehová a Moisés. O sea que a él le hablaba cara a cara.
no había problema. Pero a nosotros no nos habla cara a cara. A nosotros nos habla por medio de Jesucristo. Y todo lo de Cristo está escrito. Entonces a nosotros nos habla por medio de lo escrito, pero no en una forma descuidada, porque si lo escrito es descuidado por nosotros, entonces nosotros vamos a decir lo que no dice. Tenemos que basarnos en el contexto de la palabra para poder decir correctamente lo que Dios nos quiere decir. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, vamos a ver qué le dijo. Le dijo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Noten que está hablando Dios, no es cualquier cosa el que está hablando. Y lo que está pidiendo, aunque pareciera para nosotros algo insignificante, es algo bien profundo. Él está pidiéndole a Moisés que haga algo físicamente, pero no está tan interesado que nosotros sepamos lo que hizo Moisés físicamente, sino lo que significa lo que hizo Moisés. Eso es lo más importante. ¿Qué significa lo que Dios puso a hacer a Moisés? Entonces usted tiene que abrir su entendimiento, porque le está pidiendo: tráete a Aarón, tráete a sus hijos, tráete las vestiduras, tráete el aceite, tráete el becerro, tráete los 2 carneros y también tráete el canastillo de los panes sin levadura. Sigamos leyendo. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él, sobre Aarón, la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar,
y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Padre Celestial, hemos leído esta porción de 21 versículos. Señor, si el Espíritu Santo no nos explica a nosotros qué significa todo este acto que Moisés hizo frente al pueblo mandado por Dios, entonces nosotros nos quedamos sin la lección. Pero estamos aquí porque queremos saber qué es lo que tú quieres decir con esto. Estamos aquí, Señor, porque creemos que tu palabra, la Biblia, es un libro económico que no tiene palabras de menos ni palabras de más, sino que es un libro perfecto y exacto que nos ayuda para ubicarnos y entender tu propósito. Ayúdanos, Padre, y te ruego que me ayudes a mí, que me des inspiración, que me des facilidad de palabra para que tus siervos puedan entender. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, pues les decía que el Antiguo Testamento nos habla con figuras. Y si usted puso atención, Dios puso a Moisés frente al pueblo para que Moisés hiciera todos estos, si se pudiera decir, ritos. Y Moisés los hizo para cumplir con lo que Dios le mandó, pero para el pueblo de Israel eran ritos y cosas que tenían que hacer para obedecerle a Dios y que Dios los perdonara de sus pecados. O sea que cada fiesta que hacían los judíos era anual. Cada año ellos celebraban fiesta para Dios y especialmente lo hacían para que Dios los perdonara. Todas las ofrendas que ellos presentaban eran para que Dios los perdonara de todos sus pecados. Pero resulta que nosotros no somos judíos. Nosotros no somos personas del Medio Oriente, sino que somos de las naciones. Nosotros somos de diferentes países que de acuerdo a la Biblia no teníamos Dios ni teníamos esperanza. Pero Dios usó a los judíos para que ellos rechazaran la salvación de Dios y que Dios la trasladara hacia todos nosotros los gentiles. De tal manera que ahora nosotros tenemos oportunidad, o sea que Dios a nosotros los gentiles también nos tomó en cuenta. Y por eso cuando leemos las epístolas dice que Dios, sabiendo de antemano que iba a salvar a los gentiles, llamó a Abraham cuando él no era todavía un israelita, sino que él era un ciudadano de Caldea, de allá de Entre Ríos, de Mesopotamia, de Babilonia. De ahí lo sacó él en medio de la rebeldía y la confusión, y después lo usó para formar un pueblo que era judío, indiscutiblemente, pero su llamado fue antes de ser un judío, para que no fueran a creer los judíos que solo a ellos los iba a salvar Dios, sino que también nos iba a salvar a nosotros.
Y así pues hemos estado estudiando Levítico para entender todos los tipos de Cristo, o sea que son sombras de Cristo. Vimos que las ofrendas todas representan aspectos de Cristo. Entendiendo eso, entonces nos vamos a impresionar de la secuencia en que Dios escribe la Biblia. Vamos a ser impresionados porque primero nos pone las ofrendas, lo cual significa que para Dios, antes de que nosotros entendamos que somos sacerdotes, porque si ustedes se dan cuenta, en los 21 versículos que leímos ahorita, está la consagración de Aarón y de sus hijos. O sea que Dios le pidió a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos, que los consagrara a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes regulares. Entonces Dios quiere que nosotros, como su iglesia, como cristianos del Nuevo Testamento, entendamos que después de entender las ofrendas y sus leyes, ¿cuántos me han puesto atención? Porque yo los llevo a todos ustedes con una secuencia para que el aprendizaje sea un aprendizaje con desarrollo y que lo podamos captar bien. Si ustedes se dan cuenta, entonces, después de que Dios nos declara las ofrendas y las leyes de las ofrendas, nos declara la consagración de los sacerdotes. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa que después de que entendemos los aspectos de Cristo como ofrendas, Dios quiere que aprendamos lo que es la consagración de los sacerdotes? En hebreo, en la palabra hebrea, la palabra consagración significa llenar las manos. Nunca se les olvide que consagración en hebreo significa llenar las manos. O sea que los sacerdotes, cuando se presentaron delante de Moisés, ellos llegaron con las manos vacías. Y Dios le dijo: llénales, conságralos, conságralos. Entonces por eso Dios usa a los sacerdotes del Antiguo Testamento para que ellos presenten ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos fueron consagrados. O sea que a ellos los llenaron de las ofrendas. Sus manos estaban llenas de ofrenda. Cada ciudadano que traía la ofrenda se la tenía que dar al sacerdote, y era el sacerdote el que presentaba la ofrenda por ellos. Pero quiero que noten pues, porque a través de la consagración, Aarón y sus hijos, ellos eran puestos en una posición santa. Dios los ponía en una posición santa. Ellos eran santos porque Dios los había consagrado. Entonces, nosotros que ya entendimos las ofrendas, que son para que primariamente nosotros disfrutemos a Cristo, porque vimos que las 5 ofrendas, lo que es la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por los pecados, ya vimos que primariamente son presentadas para experimentar. Y después de eso nos presentan las leyes, que son para disfrutar en una forma restringida. Amén. Lo cual nos muestra con claridad que las ofrendas son para nosotros, para nuestra experiencia, pero con las leyes son para que la administración de Dios se lleve a cabo correctamente en medio de nosotros, y que no vayamos a cometer el error de que nos reunamos para lo peor. Amén. Yo creo que hasta ese punto todos hemos entendido, pero ahora Dios quiere introducirnos a la consagración. Y ustedes al estudiar la Biblia se van a dar cuenta que la palabra
hebrea que se usa para consagración, en algunos otros versículos la van a encontrar que no es consagración, sino ordenación. Ordenación. Consagración y ordenación. Las organizaciones cristianas, cuando instalan a un pastor en una congregación, ellos le llaman ordenación. De hecho, las leyes de Estados Unidos, por ejemplo, el hermano Carrillo, yo tengo que tener un registro con la ley civil de Estados Unidos de que yo soy un pastor, porque si no yo no puedo casar a las personas. Según las leyes de Estados Unidos, para que yo pueda casar a una persona, yo tengo que estar ordenado. Y pues a mí un día me ordenaron, aunque sigo desordenado. Bueno, un día me ordenaron y por eso es que puedo casar. Pues quiero decirles que las organizaciones usan la palabra ordenación, pero si somos dedicados al estudio de la palabra en una forma más sencilla y profunda, vamos a descubrir. Y ahorita pues ustedes dependen mucho de lo que yo les digo, pero gracias a Dios le doy que siempre les digo, ustedes investiguen lo que el hermano Carrillo habla, porque el que no investiga lo que el hermano Carrillo habla, pues va a depender todo el tiempo del hermano Carrillo y va a ser enseñado siempre por el hermano Carrillo y no va a tener más allá que los ojos del hermano Carrillo. Pero Dios quiere que usted también sea noble. Dice que seamos como los de Berea, que ellos lo que oían del apóstol Pablo lo investigaban y se daban cuenta que era cierto. Algunos de ustedes a veces sí investigan y se dan cuenta que es cierto lo que estoy diciendo, pero van a notar que las dos palabras están en la Biblia, está consagración y está ordenación. Algunos versículos, si ustedes los buscan en la concordancia, van a decir consagración y en otros va a decir ordenación, pero cuando ya uno analiza los contextos, que es lo que el hermano Carrillo hace, analizar los contextos, yo descubrí y me doy cuenta, y usted lo puede descubrir también, que del lado de nosotros Dios nos consagra. O sea que nosotros somos consagrados al llenarnos las manos, pero del lado de Dios Él nos ordena. O sea que nosotros somos los que nos consagramos a Dios y Dios es el que nos ordena. Entonces las dos cosas están. Consagración es de nuestro lado, o sea que nosotros nos consagramos a Dios, significa experimentar las ofrendas, porque Él nos llenó las manos de las ofrendas. Eso es consagración. Si usted experimenta a Cristo como la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y los pecados, si usted experimenta eso, usted está experimentando su consagración. O sea que lo que Dios hizo con usted, llenarle las manos. Pero la ordenación es del lado de Dios. O sea que del lado de Dios ya no es que estamos experimentando, sino que estamos cumpliendo con la economía de Dios, la administración de Dios. Entonces noten pues la diferencia, que una es para disfrute y otra es para cumplir con el propósito de Dios. Y por eso es que vamos a regresar de nuevo al capítulo 8 y versículo 1, porque tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de nosotros como sacerdotes, porque Dios nos consagra y nos ordena. Dígalo conmigo, estoy consagrado para Dios, estoy ordenado por Dios. Sí, o sea que Dios es el que hace eso en nosotros. Nosotros somos sacerdotes. Acuérdense que en el Antiguo Testamento solo Aarón y sus hijos eran sacerdotes, pero en el Nuevo Testamento eso se eliminó. En el Nuevo Testamento, hermano, usted puede leer Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Leámoslos. Apocalipsis 1:6, ahí dice claramente lo que nosotros somos, y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que nosotros en el Nuevo Testamento ya no somos como ellos.
En el Antiguo Testamento solo los de la tribu de Judá podían ser reyes, y solo de los de la tribu de Leví o Aarón y sus hijos podían ser sacerdotes. Pero mire, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo no. En el Nuevo dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Usted tiene que saber que usted es rey y usted es sacerdote. Entonces con usted tiene que ver Levítico. Aunque no me digan amén. Con usted tiene que ver Levítico, porque usted es consagrado y es ordenado. Porque ahí dice que lo hizo rey y lo hizo sacerdote. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Hermano, a Dios sea la gloria, usted es sacerdote. El problema de nosotros es que nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios. Porque muchos hermanos, especialmente hablamos de los varones, a pesar de que en el Nuevo Testamento no hay varón ni hay hembra. Si yo le dijera: hermana Alba, usted es sacerdote de Dios, lo es. Gilmar, tú eres sacerdote de Dios, lo es. Quintana, tú eres sacerdote de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver con Levítico, porque es la ley de los sacerdotes. Solamente que algunos, como les han enseñado que el Antiguo Testamento no es para los cristianos del Nuevo Testamento, ignoran la revelación divina. O sea que aquí solo nos dice que somos sacerdotes, pero ¿en dónde están los detalles de los sacerdotes? En el Antiguo Testamento. Solo que están en sombra, están dados en tipos para que nosotros los entendamos. Aarón y sus hijos, ¿en dónde aparecieron, hermano? Leamos también el 5:10 para que hayan dos testigos. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y no solo eso, dice que vamos a reinar sobre la tierra. Lástima que la mayoría de evangélicos se quieren ir al cielo y Dios los quiere hacer reyes en la tierra. Dice que vamos a reinar sobre la tierra, a reinar sobre la tierra. Lo cual significa, hermano, que cuando usted esté glorificado, usted va a ser un rey sobre la tierra. Sobre la tierra. No lo van a poner, bueno, mejor no me meto a problemas ahorita, porque a lo mejor sí me meto a problemas con Marvin. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No dice que nos va a hacer, nos ha hecho, ya somos reyes, ya somos sacerdotes. Nunca se les olvide a ustedes que tienen que funcionar como tales, porque el problema de la mayoría de cristianos es que ignora que es rey y sacerdote y por eso no actúa como tal. Nosotros somos muy responsables ante Dios en el puesto que Él nos ha dado. Reyes ante el diablo y sacerdotes para Dios, ministrando todos sus bienes, porque Él puso sus bienes en nuestras manos que se volvieron talentos. Ahora sí regresemos a Levítico 8:1. Bueno, el 1 es, dijo Dios, le habló a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. A nosotros, que ahí mismo en el contexto usted va a leer que esto lo hizo ¿en dónde? ¿Frente a dónde? Frente al tabernáculo de reunión. Todos ya sabemos que el tabernáculo de reunión es la iglesia. Por lo tanto, todos los asuntos del sacerdocio son para la vida de la iglesia. Nosotros somos sacerdotes para Dios. Y todo lo que Dios nos pone a hacer en la iglesia es porque somos sacerdotes. Entonces Él tenía que llevarse a Aarón y a sus hijos con Él. Y tenemos que entender que como sacerdotes tenemos vestidura.
Iván nos predicó de las vestiduras. Ahí una hermana que es familiar de la hermana Betty, desde allá de México, se reportó, ¿no es cierto, hermana? Y dijo: qué lindo mensaje predicó este joven. Ella no sabe que ya está viejo, pero dijo: qué lindo mensaje predicó este joven, dice. Me dejó totalmente impresionada, porque como cristiana, dice, nunca había oído acerca de mis dos vestiduras. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo los aspectos que son importantes en nosotros como sacerdotes. Como sacerdotes nosotros necesitamos vestidura. Si ustedes se recuerdan, en el Nuevo Testamento, cuando el hijo pródigo regresa después de haberse malgastado la primera parte de su herencia, dice que su padre, aún viéndolo venir de lejos, corrió a recibirlo, lo besó y lo vistió. Y nosotros entendemos que el vestido que le ponen a uno cuando uno viene por primera vez a Cristo es el vestido de justicia, es la justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que ya Dios no mira nuestra desnudez, sino que nos ve por medio del vestido que Él proveyó. De hecho, eso está en figura desde el principio de la Biblia, cuando Dios por medio de los corderitos les hizo vestidos a Adán y Eva y los justificó, los perdonó. Entonces nosotros tenemos que entender que como sacerdotes somos personas que estamos justificadas. Ahí no nos habla del vestido que es para reinar, el vestido de Salmo 45, toda vestida y bordada se presentará ante el rey, que ya es cuando en otro aspecto lo presenta Apocalipsis como el vestido blanco, de lino fino y resplandeciente, que ya es la vestidura con un agregado. Entonces nosotros primero que todo tenemos que saber que como sacerdotes, para servirle a Dios en la vida de la iglesia, somos personas justificadas. Por eso menciona Dios las vestiduras. Pero también dice que se traigan el aceite de la unción. Y gracias a Dios que nosotros hemos estudiado bastante, porque yo les he enseñado a ustedes lo que es Dios como la unción. Porque si entendemos lo que es Dios como la unción, entonces sabemos qué nos está pidiendo como sacerdotes. Porque algunos saben doctrina, pero no saben que la sombra y los tipos del Antiguo Testamento son para entender aspectos importantes de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite de la unción. El aceite de la unción. Uno, para entender lo que es Dios como el aceite de la unción, tiene que estudiar Éxodo capítulo, el capítulo en donde estudiamos en dónde está el aceite compuesto, ¿se recuerdan? ¿Capítulo cuánto de qué? Éxodo 30. En Éxodo 30 nosotros estudiamos el aceite compuesto. Y ahí aprendimos que el aceite tiene ingredientes y que esos ingredientes son el proceso de Cristo para llegar a la resurrección. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando la Biblia nos habla del aceite de la unción, nos está hablando de Cristo en resurrección. Cristo en resurrección nos unge a nosotros. Por eso les decía yo, es importantísimo entender que la Biblia revela a Dios como fuente, como conducto y como ejecución o ejecutor. La Biblia tiene esas tres cosas. Lo tiene como fuente, le llama Padre. O sea, no vayan a tener ustedes prejuicios, porque si no se van a quedar sin revelación. Si ustedes tienen prejuicios doctrinales, ustedes no van a poder entender lo que Dios les quiere decir. Cuando la Biblia habla de Dios como la fuente, le llama Padre. Cuando la Biblia habla de Dios como el Hijo, es el conducto por medio del cual lleva a cabo lo que la fuente es.
Y cuando la Biblia habla del Espíritu Santo como el aceite de la unción, está hablando de la ejecución de Dios. Por medio del Espíritu Santo Dios ejecuta todos los logros que Él ha obtenido desde ser la fuente, el conducto y el ejecutor. Entonces, noten pues que si nos perdemos en doctrina, ya no vamos a saber qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Entonces esto es profundo, pero es fácil de entender si tenemos un corazón sencillo. Para entender a Dios como la unción, es como que habláramos de un producto terminado. Por ejemplo, hay ciertas medicinas que para hacerlas llevan muchos ingredientes. Y ya cuando unen todos esos ingredientes, que regularmente son plantas, ¿verdad? Casi todas las medicinas vienen de las plantas, solamente que la gente las quiere tomar naturalmente y se va a la planta directamente, pero todas las medicinas, cuando usted las analiza, vienen de propiedades de plantas y hasta de animales y de todo. Pero una medicina no es completa hasta que está procesada. O sea que los científicos, los doctores, hasta después de estudiar cómo combatir un germen o cómo combatir una bacteria, ellos dicen, bueno, si unimos esto con esto, porque son puras fórmulas matemáticas. O sea que cierta cantidad de esto con cierta cantidad de esto otro pueden eliminar esta bacteria. Entonces así hacen ellos, dice. Entonces lo que vamos a hacer, dice, es que le vamos a echar esta cantidad de esto y esta cantidad y hacemos la pastillita. Y con esa pastillita se le tiene que quitar a la fulana o al fulano la enfermedad que tiene. Entonces el producto terminado es algo compuesto. Por eso al Espíritu Santo se le puede llamar el ungüento compuesto. De hecho, cuando Dios le habló al pueblo de Israel, le dijo por medio de Moisés que hicieran el ungüento compuesto. Y llama la atención que ese ungüento que usaban para untar a todos los utensilios, los componentes que llevaba eran los componentes que Dios tenía que tener para venir a ser el Cristo en resurrección, pasado por un proceso. Entonces, gracias a Dios, de esa manera está escrita la Biblia. Usted no tenga temor, porque Dios le quiere revelar. Entonces, Aarón y sus hijos aparecieron en la entrada del tabernáculo y ellos aparecieron con sus manos vacías, pero Dios les llenó las manos y los consagró, y de esa manera nosotros tenemos a unos sacerdotes que están llenos de las manos con tipos de Cristo. Oigan lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo cualquier cosa. Los sacerdotes fueron llenos con tipos de lo que es Cristo. Ellos tenían todas estas ofrendas que son tipos. Por ejemplo, el vestido es tipo de Cristo como nuestra justicia. El aceite es tipo de Cristo como la unción en Cristo en resurrección. El becerro es un tipo de Cristo para perdonar, para expiar. Por eso había que traer un becerro. Y cuando usted lee la palabra becerro, dice toro joven. Un toro joven, no un toro viejo, como un toro joven. Un toro joven. El becerro dice toro joven, porque la idea de Cristo como becerro, toro joven, es alguien con fuerza, con poder. Entonces, si usted lee en la Biblia el becerro, el cordero, está hablando de aspectos de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si nos metemos, pues claro que vamos a aprender, porque ahí nos está hablando de cosas espirituales. Para nosotros el canastillo. Ahí te traes el canastillo, Moisés, con los panes, con las tortas, sin levadura. Sacerdotes de Dios, justificados, ungidos con el Espíritu, perdonados, aleluya. Y los dos carneros,
Yo creo que ya se nos olvidó. Habría que ir a Éxodo 29 otra vez y recordar los dos carneros. Pero ¿se acuerdan de los dos carneros? Uno había que presentarlo en la mañana y otro había que presentarlo en la tarde, lo cual significa que Cristo no es solo para unas cuantas horas o por ratitos. Voy a estar contento y alabaré en la mañana, y luego cuando me peleo con mi esposa, que el Señor reprenda al diablo, y ya no hay gozo, ni hay paz, ni hay tranquilidad. Los dos corderos se ponen, uno en la mañana y otro en la tarde, demostrando aspectos de Cristo en nuestra consagración, que estamos consagrados todo el día. Oh, hermanos, y esto es impresionante. Fíjese, cuando estábamos hablando de la carne de la ofrenda de paz, dice que la carne de la ofrenda de paz, ninguno se la podía, si le sobraba, no se lo podía comer el día siguiente. Y aprendimos que hay una parte donde dice el Señor, pero sí te la puedes comer el otro día si tu ofrenda es voluntaria. Pero el tercer día dice, ya no te la puedes comer. Mire, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir experimentar a Cristo como la ofrenda de paz, que nos la podemos comer hoy? Mañana no, pero si nuestra consagración de hoy es voluntaria, si te la puedes comer mañana. Te está diciendo que ahorita Cristo es comestible y es experimentable, y que en el milenio, en el tiempo que viene, dice no, pero sí, dice sí, si eres voluntario, entonces vas a ser vencedor. Y el tercer día, abominable, porque el tercer día es el lloro y el crujir de dientes. Entonces el que hoy come a Cristo, se alimenta de Cristo, vive a Cristo, si voluntariamente lo hace, se va a manifestar como vencedor en el milenio. Puede comer a Cristo si es voluntario, pero ya no se lo puede comer en la eternidad, porque en la eternidad, en el milenio, el lloro y el crujir de dientes es abominable. Ya no puedes, ya no te salvan de la manera que te salvan los primeros 2 días. El tercer día ya la salvación es diferente. Si nosotros vamos al lloro y al crujir de dientes, nosotros tenemos que empezar de nuevo. Un creyente en el crujir de dientes tiene que empezar de nuevo. Por eso dice que el que no venciere, le borrarán el nombre del libro de la vida. No es que ya no lo va a salvar el Señor, sino que tiene que empezar de nuevo para que escriban otra vez su nombre. Amén. Esos solo son unos tips para que más o menos usted vea cómo las figuras mismas las usa Dios para presentarnos aún cosas que son bien profundas más adelante. Yo ya les presenté un resumen de las ofrendas básicas, ya les presenté un resumen de las leyes de las ofrendas, y ya vimos también que lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que somos reyes y sacerdotes, y que somos sacerdotes para Dios en la iglesia y para la iglesia. Somos sacerdotes de Dios en la iglesia y para la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que si yo soy sacerdote de Dios en la iglesia, en mi casa ya no soy sacerdote. La hermana Milagros nos predicó: cuando vengas a la reunión, llévate a tu casa lo que recibes en la reunión. Y esa es la realidad, que lo que recibimos aquí es lo que nos tenemos que llevar a nuestra casa. Entonces, importantísimo, leamos versículo 3 y 4, porque ese es el versículo que quería tocar. Dice: y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Para qué es la consagración? ¿Para qué somos sacerdotes? Para la iglesia. Para la iglesia. Tú eres sacerdote para la iglesia. Dios te llamó como sacerdote para la iglesia, ¿verdad? Entonces, un sacerdote es un servidor. A veces, pues me da pena a mí decirles algunas cosas, pero
muchos de ustedes no están envueltos en nada, no tienen ninguna responsabilidad aquí. ¿Cómo pueden decir que son sacerdotes? Si el sacerdocio es para la iglesia. Si usted no tiene una responsabilidad aquí, usted no es sacerdote. Yo lo siento mucho decírselo, pero ¿cómo va a ser la palabra suya que lo hizo rey y sacerdote? Si usted viene solo de vez en cuando a escuchar mensajes, de vez en cuando a ver cómo está el hermano Carrillo, si ya tiene la barba blanca, o si usted viene aquí, hermano, de vez en cuando y solo como tal vez inspector o a ver qué pasa, usted no está envuelto en nada aquí, usted no es sacerdote. Porque el sacerdocio es para la congregación, para el tabernáculo. Si usted no hace nada aquí, hermano, lo siento mucho, pero usted no es sacerdote. Ni usted, hermana, ni usted, hermano. Si usted no desarrolla un trabajo aquí, por lo menos que dijera: yo soy el que abro el lugar de reunión, usted es sacerdote. Yo soy el que limpio los baños. Yo soy el que, aunque sea una vez cada 3 meses, limpio los vidrios de afuera. Yo soy músico, hermano Carrillo. Yo soy diácono. Soy ujier. Y fíjese que esto que estoy hablando es bien serio. Porque la Biblia en Mateo 25 dice que a todos nos va a juzgar por los talentos que nos dio. Si usted no tiene ni un cargo en la iglesia, ni siquiera de barrendero, hermano, perdóneme, pero usted no es sacerdote, usted es un vacacionista. Usted es alguien que viene aquí, es amigo de nosotros, pero a usted no le interesa lo que lo han llamado, porque usted ha sido llamado a ser sacerdote. Ay, hermano Carrillo, tan bien que iba usted, hermano. If you are not involved in the life of the church, you are not a priest. You could be an inspector, just watching us what we do, solo watchándonos a ver qué hacemos. Pero todos tenemos que estar haciendo algo. De lo contrario, nosotros solo de nombre somos sacerdotes. Créame que por eso se llama lloro y crujir de dientes. Porque todos ustedes, cuando estén en la presencia de Dios, van a decir: ¿y cómo no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué nunca me envolví? ¿Por qué el pastor todo el tiempo me desafió y nunca lo hice? Aleluya. Así dice el hermano Marco. Aleluya. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés: tráelos enfrente. No habría objetivo que los traigan ahí enfrente, hermano. Los reunió en la puerta. Reúnelos en la puerta del tabernáculo a ver si así agarran la onda. Fíjese, hermano, que yo me acuerdo que, mire, en los países latinos tenemos diferentes ideas respecto a las mascotas. Hoy ya la influencia de los Estados Unidos está llegando bastante a los países latinos, porque ahora ya en los países latinos cuidan los chuchos de la manera que los cuidan aquí. Pero yo me acuerdo que nosotros fuimos criados muy diferente, que si alguien nos viera aquí hacer lo que hacíamos con nuestras mascotas, nos meten presos.
Porque fíjese que lo que nos enseñaban a nosotros, mire, ¿sabe cómo agarraba yo al perro? Si el perro se hacía suciedad adentro de la casa, lo agarraba de la cabeza y lo restregaba en el piso donde hizo popis, según yo que iba a entender que ya no tenía que hacer ahí. Pasaban 3 días y otra vez donde mismo hacía. Él entendía, aquí lo vas a volver a hacer, aquí. Y según yo que le estaba diciendo, al restregarle la boquita ahí, que ya no lo iba a hacer ahí. Pero fíjese que yo pienso que aún Dios, si nos hiciera así, muchos de nosotros no entendemos. Mire, Dios nos pone, dice, aquí en la iglesia, mire, yo creo que nos agarraría aquí en la alfombra. Aquí es la iglesia, aquí es la iglesia, aquí es la iglesia. Y aquí te tienes que aprender, mira, a portar de esta manera. Yo creo que ni asiente, pero Dios así lo hacía con el pueblo. Reúnelos a todos y ahí enfrente del tabernáculo, frente ahí en la congregación, a la puerta, ponlos a todos para ver si agarran la onda. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Israel agarró la onda? De acuerdo a la Biblia dice que no. ¿Por qué cree usted que Dios amaba tanto a Moisés? Dios amaba a Moisés, hermano. Lo amaba tanto a Moisés, porque Moisés llegó a entender que lo que él estaba haciendo tenía un significado. O sea que Moisés dice, la Biblia dice que al pueblo solo le mostró milagros y por eso el pueblo se volvió milagrero. Hoy día es igual, hermano. La mayoría de cristianos solo quieren milagros. Van a la iglesia y quieren solo milagros. Y no estoy en contra, porque el Dios que servimos nosotros es Dios de milagros, pero Él claramente le dice, a mi pueblo le mostré los milagros, pero a Moisés le mostré mis caminos. De tal manera que Moisés llegó a la cúspide, llegó al grado de que cuando él estaba matando un animalito, él decía, estoy matando a Cristo. O sea que él lo entendió. Aun cuando él estaba en otro testamento, en otra onda, él captó lo que realmente Dios tenía en su corazón. Él sí entendió que el altar era la cruz del Calvario. Él lo entendió. Imagínese, hermano, qué precioso es entender, porque él estaba haciendo cosas para Dios y las entendía. Si usted lee en Hebreos, va a decir, de verdad que el hermano Carrillo no me está engañando. Usted lee en Hebreos y dice que ellos por la fe hicieron todo, por la fe. Usted lee que Noé dice, por la fe Noé, cuando le dijeron que hiciera el arca, él estaba haciendo el arca y él estaba pensando, esta es la iglesia donde todos se van a salvar, los animales y las familias se van a salvar. Y por eso hoy día la iglesia salva animales y familias. No, es que algunos que vaya así no son, hermano. De veras, algunos son pero salvajes de una vez, hermano. Pero hay otros que son familias. Oh Señor Jesús, tráelos a la reunión. Yo quiero que entiendan. Moisés entendía, hermano, él era entendido. Dice la Biblia que Abraham, hermano, otro que era entendido, dice que Abraham, hermano, caminó y no sabía ni a dónde iba, sin saber a dónde, pero Dios le decía, camina, hazte a la derecha, él se hacía a la derecha, hazte a la izquierda, él se hacía a la izquierda. Y tenía tanta fe, dice que miraba al horizonte y miraba una ciudad. Y dice que estaba tan loquito de andar ya con Dios, porque uno se vuelve loco de andar con Dios, hermano, que se ponía a saludar a la ciudad. Imagínese usted a Abraham saludando la Nueva Jerusalén, porque la Biblia lo dice. Dice que vio de lejos, miraba, y dice que miraba y saludaba a la ciudad. Y allá estoy yo. Moisés, loco,
miraba al invisible. Dice que peleaba la batalla y caminaba y sufría viendo al invisible. Oiga, nosotros hoy día, yo creo que ni aunque nos pongan a Dios visible, no le atinamos. Pónmelos a todos a la entrada de el tabernáculo. Qué maravilloso, hermano, nuestro sacerdocio es para la iglesia. Por favor, hermano, no menosprecies la iglesia. Te lo he dicho 1000 veces, no menosprecies la iglesia. La iglesia, que son los hermanos, es algo sublime, algo santo, algo elevado. Hermano, tú estás comprado por precio. Enamórate de la iglesia, hermano. Enamórate de la iglesia. Que la iglesia sea todo para ti. Todo, todo. ¿Ya cuántos minutos me quedan? 7. Gracias. Menos mal que no está Odarir ahí. Just kidding, mijo. Just kidding, just kidding. Tú sabes que entre los dos hacemos la pantalla. Versículo 6. Versículo 6. Ya vimos 3, 4. El 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Hermano, ¿tú sabes que estás lavado con la sangre y estás lavado con agua? Y yo sé que estás lavado de dinero también. Pero el asunto es que lavado con la sangre, lavado con agua. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Para que tú veas que el Levítico tiene que ver contigo. 1 Corintios 6:11. Levítico tiene que ver contigo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido consagrados, santificados. Ya habéis sido justificados, vestidos. Mire, no mentimos. Lo mismo que dice Levítico está diciendo Pablo de usted, pero con palabras claras. Está diciendo, mira, allá los lavaron, aquí también ya te lavaron. Allá te vistieron justificado, porque el vestido es justificación. Allá también, allá te ungieron. El Espíritu lo hizo todo. Amén. Fíjese que aquí Moisés, en este pasaje, de alguna manera él significa Cristo. Y el agua es el Espíritu, mire. El agua ya había sido lavados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que tú has sido lavado, que yo he sido lavado. Entonces nosotros somos los sacerdotes que Moisés, por el Espíritu, ha lavado. Alabado, como dijo aquel, alabado sea Dios. Sacamos raja, alabado sea Dios. Entonces, hermanos, estamos estudiando la consagración y la ordenación. En el lado nuestro somos consagrados, en el lado de Dios somos ordenados. Pero no se te olvide que ser sacerdotes es que estés envuelto, hermano. Envuélvete en el trabajo del Señor, envuélvete. Los hermanos son testigos. A cada uno le digo yo, hermano, envuélvete. Hermano, tú estás desperdiciando tu talento. Envuélvete. Hay hermanas que han entendido y por lo menos dice, póngame a cuidar a los llorones, aunque sea. Hermano, ese es un sacerdocio. No cualquiera se anima a cuidar a los llorones. Sí, vaya si no sacan las canas verdes. Sí, pero hermana, ¿por qué estás esperando que te sigan diciendo que te envuelvas en la obra del Señor? Yo me acuerdo de un canto bien bonito de hace años. En la obra de el que me envió, yo quiero trabajar
porque llegará el momento en que ya no podré obrar. Estaré listo en todo tiempo, preparado en todo lugar. ¿Te acuerdas de ese canto, Ramón? No, ¿verdad? Gracias a Dios. Si no, ahorita te ponía a cantarlo, pero era de un hermano, Elmer Bueno se llamaba. En la obra del Señor yo quiero trabajar. ¿Te vas a envolver? Musicians, please come over here. Musicians, please. Vamos a terminar con una administración. Así como aprendieron, usa mi vida, ¿por qué no se lo tocan así? Con las cantorcitas que lo aprendieron, vénganse. A ver, las cantorcitas que aprendieron el canto, usa mi vida, vénganse y lo vamos a cantar, porque el sacerdocio es para que Dios use nuestra vida. Y nos vamos a disfrutar este canto. ¿Dónde están las demás cantoras que aprendieron ese canto? Hay que llamarlas ya, diles que ya se vengan. Meditemos en ese canto, porque ese canto es el que dice usa mi vida. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios use su vida? Entonces pónganse las pilas, pues, porque que Dios use nuestra vida es desarrollar el sacerdocio. Oigan las palabras que dice, porque no necesitamos ser dignos. Él nos hace dignos. Es Él el que nos consagra. Es Él el que nos ordena. Ya se te acabaron las vacaciones, hermano. Ya se te acabaron las vacaciones, hermana. No more vacation. A trabajar para el Señor. Gracias, Odair. ¿Quién más falta de las cantoras? ¿Había otra, va? Aura. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón.
Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos recuerdas que somos sacerdotes delante de ti, Padre. Despierta en nosotros el don que nos has dado, Señor. Despierta, Señor, en tus hijos y tus hijas el servicio. Señor, quita las excusas para que un día no vayamos a estar en el lloro y el crujir de dientes, sino que podamos oír la voz que va a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Úsanos, Señor, úsanos, Padre, úsanos por amor a tu nombre. Úsanos o moriremos, úsanos o moriremos. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias.